La mejor enseñanza no es la que va de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Mi querido hermano, un privilegio saludarte de nuestro ministerio Monte Olivar. Es un placer podernos dirigir a tu corazón en esta ocasión. Hablaremos un tema muy importante dentro del pueblo de Dios y hablaremos de señales de últimos tiempos. Muchas personas quieren saber en qué época vivimos, cuánto falta, qué falta por suceder, y hablamos de últimos tiempos. Verdaderamente saber exactamente el día que nuestro Señor regresará es imposible, pues su palabra dice que solo al Padre ha sido dada esa potestad. Pero hablaremos de algunas señales que están descritas en su palabra antes que el Señor viniera. El apóstol Pablo hablaba de postreros tiempos, esos tiempos han llegado. La gente la vemos corriendo de aquí para allá y algunas veces sin rumbo. ¿Por qué? Porque no están centrados en una verdadera palabra haciendo la voluntad de Dios. Y eso es necesario, pues nos llamamos cristianos, mas no reconocemos a Cristo como nuestro Señor. Muchos estamos alejados de la Biblia y el estar alejados de la Biblia producirá una muerte que nos trae una separación de Dios. Ahora muchos en el pueblo de Dios quieren que los días duren 30, 40 horas, no para adorar a Dios ni para verdaderamente tener esa intimidad con Dios, sino para hacer las cosas que conllevan a la riqueza material de este mundo. Casi la mayoría de gente es medida por las riquezas que ellos tienen. Cuando nosotros hablamos de bendición, lo primero que vemos es la bolsa. Y eso no es la palabra bendición. La palabra bendición viene de la raíz griega shalom, que significa paz interior. Entonces vemos que la gente corre de aquí para allá sin rumbo, es decir, sin Cristo en el corazón. Las señales de últimos tiempos se están dando, lo vemos descrito en la palabra. El Señor decía, oiré de guerra y rumores de guerra, situación que en la actualidad se está cumpliendo. Hablaremos de peste, dijo que venían pestes, guerras y hambre. Verdaderamente esta peste que ha invadido el mundo, que aún no se ha podido erradicar, llamada el coronavirus. Han salido muchas cepas diferentes, en algunas veces más robustas que la anterior, en algunas veces menos dañina que la anterior, pero no hemos podido erradicar esa enfermedad. Solo el Dios de poder que vive en nosotros puede erradicar. Él dijo, clama a mí y yo te responderé. El versículo dice, y sanaré la tierra. Sabemos que esta tierra está muy infectada, muy enferma, como dice la palabra del Señor. ¿Y por qué está enferma? Por el pecado, porque nos hemos alejado de ese Dios que nos ha dejado una palabra escrita en la cual debemos vivir. Es el manual de nuestra vida. Cuando nosotros no nos funciona un aparato eléctrico, nos vamos a su manual. Ahí vemos cómo se opera. Él nos dejó una palabra escrita llamada Biblia. Y en esta palabra está el manual de nuestra vida, cómo debemos operarlo. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Lucas y veremos el versículo 25 y 26. Y dice la palabra del Señor, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra,
porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Vemos acá, hablamos de señal, pero ¿qué es una señal? Una señal es un signo distintivo que, hablando espiritualmente, es un milagro. ¿Por qué? Porque estas cosas no son usuales. Es decir, hablamos de la luna y del sol, algunas veces oscureciéndose, pintándose de otro color. Esto no es usual. Esto es un milagro que nuestro Señor dejaba como señal que los tiempos finales habrían llegado. En la primera venida del Señor, Él condujo una estrella en lo cual 3 reyes fueron dirigidos hacia el pesebre donde estaba nuestro Mesías. Fue algo sobrenatural, fue un milagro donde fueron dirigidos estos 3 reyes. Sabemos que venían a venerar y a conocer ese Cristo de poder que hoy mora en ti y en mí, mi querido hermano. Así la segunda venida tendrá señales, las cuales acabamos de leer descritas en la Biblia. Pero leamos el versículo 27 de lo que habla. El versículo 27 dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Leeremos el 28 también. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantaos vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Mire lo que dice: vendrá el Hijo del Hombre en las nubes, pero dice con poder y gran gloria. Dice, así finaliza el versículo 27. El Señor viene con poder y gloria, mi hermano, a salvarte a ti y a mí, aquellos que han sido sellados con su Santo Espíritu, es decir, tienen su pasaporte para la redención. Pero Él dijo que venía por una iglesia santa, sin mancha y sin arrugas. Es decir, que nuestras vestiduras tienen que ser emblanquecidas en ese poder del Espíritu Santo que nos ha dejado para guiarnos en este mundo. Es decir, su palabra tiene que ser la guianza que nos da ese camino recto que nos lleva a Él. Sin ese camino no podremos llegar a ese destino, porque este camino también habla del destino que es Cristo Jesús. Es necesario, mi hermano, que como dice en Primera de Pedro, seamos renacidos por la palabra de Dios. Primero de Pedro 1:23 dice que debemos de renacer por la palabra de Dios, porque ella es la guía y el compás del piloto, porque a un Espíritu Santo es fácil guiarlo cuando hay palabra, pero cuando no hay palabra guardada en tu corazón, se le dificulta al Espíritu Santo guiarte. Es decir, que la llegada del Espíritu Santo te conllevará a toda verdad. Y asimismo el Señor Jesús decía: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Puedes ver ese paralelismo entre la verdad, que es su palabra, con el Señor Jesús. Porque en Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, es la manifestación del Señor Jesús, su palabra. El cristiano debe también manifestar la llegada de los tiempos finales. Él decía en ese poderoso versículo, y continuaremos el versículo 29 y siguiente. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Asimismo vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Hermano, ¿qué es la parábola de la higuera? ¿A qué se refiere esta higuera? Se refiere a la nación de Israel, que
que por casi 19 siglos estuvo seca, es decir, esa nación estuvo dispersa por todo el mundo. Vemos y centramos en un holocausto nazi que todos los judíos, aún sin disparar un tiro, fueron perseguidos y muertos más de 6 millones de judíos. ¿Por qué? Porque había un antisemitismo. ¿No te suena raro que aún un líder llamado Adolfo Hitler haya contaminado a toda la nación de Alemania para perseguir a la nación judía, haberlos convencido de que los judíos eran malos y que por eso había que aniquilarlo? ¿Sabes? Este es el pueblo de Dios. La nación de Israel seguirá estando en juego en los últimos tiempos. El rapto, el arrebatamiento es para la iglesia, nos vamos como iglesia, pero entra en juego la nación de Israel, porque el Señor todavía tiene que algunos puntos que tratar con la nación de Israel, y es por eso que en su segunda venida, cuando Él venga en esa venida gloriosa con sus ángeles, estará presente la nación de Israel. La iglesia venimos con Él, hermano, a reinar. Así es que el arrebatamiento o rapto es para la iglesia, la segunda venida para el pueblo de Israel. Acá la parábola de la higuera es para la nación de Israel. La nación de Israel que ha estado seca, pero ahora está floreciendo, es decir, los judíos están regresando, la economía está creciendo en Israel, la vegetación está como nunca ha estado, las exportaciones creciendo y una nación floreciente, la cual en mayo de 1948 fue declarada como nación. Entonces vemos que la higuera se refería al pueblo de Israel. Pero quiero verla desde otro punto de vista. Vamos a ver Mateo 24:32. Y dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Hermano, acá en Mateo no habla de fruto, habla de hojas. Es decir, que iba a reverdecer. El tema de reverdecer la higuera es el regreso de la nación de Israel a la tierra de Israel. Situación que se está dando ahorita en la actualidad. Judíos de todo el mundo, israelitas de todo el mundo, están regresando a su tierra natal para cumplir lo establecido en la palabra que dijo el Señor, que reuniría a su pueblo. Es por eso que no está el fruto. Pero ¿por qué no está el fruto? Porque no han reconocido a nuestro Dios verdadero, a Jesús. Por eso es que no ha llegado el fruto todavía a la higuera. Razón por la cual quiero ir a una historia que fue muy impactante en el pueblo de Israel, y me refiero al del judío Isaac Kaduri. Veremos la nota que dejó el rabino Isaac Kaduri con el nombre del Mesías. Ahorita desplegamos en pantalla la foto de Isaac Kaduri. Y dijo el rabino Isaac Kaduri, quien falleció el 28 de enero del 2006. Este hombre estudió la Torá, el Talmud y la Kabbalah, que es la tradición oral de las enseñanzas judías. Un hombre muy inteligente, que sus seguidores incluso hablaban de los milagros que había hecho. En su vejez se le preguntaba de temas políticos, porque era muy acertado en temas de profecía y en temas de futuro. Pero este hombre dijo en el 2005 que el Mesías se le había revelado y que él dejaría su nombre. Lo dejó evidentemente en una carta en el año 2005. Kaduri a nadie le dijo antes de morir el nombre del Mesías,
pero dejó en un pedazo de papel que estaba en un sobre sellado y no se pudo abrir hasta su muerte. Y dijo a los discípulos que el Mesías estaba oculto en ese texto que él dejaba. El año terminó y publicaron ese texto los judíos y decía, dentro de las primeras letras conformaban el nombre del Mesías. Y mi hermano, el nombre descrito en ese pedazo de papel era Yeshua, Jesús, el Mesías. Cuando los demás judíos ortodoxos oyeron esto, dijeron, Kaduri está loco, no puede ser, y no aceptaron el nombre de Jesús. Solo algún círculo cercano pudo aceptar el nombre del Mesías, que se convirtieron verdaderamente al renacimiento en Jesús en su corazón, pero no los demás ortodoxos no lo aceptaron. Razón por la cual la higuera no ha producido frutos, está reverdeciendo las hojas, con el cual denota la venida de la segunda llegada de nuestro Señor Jesucristo por nosotros a las nubes. El escaneo del documento original del rabino Kaduri en septiembre del 2006, casi un año posterior a su muerte, denotaba el nombre del Mesías, Yeshua, es decir, que las 6 letras llevaban a este nombre y decía el Hijo del Hombre. Era necesario que el Señor Jesús se revelara a un hombre tan prominente en la nación de Israel, como lo hizo con Pablo cuando entró y fue derribado y le dijo el Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando estaba persiguiendo a la iglesia y él fue derribado y el Señor se le apareció y él pudo tener ese encuentro genuino con el Señor, lo cual habla el libro de Romanos que verdaderamente la nación de Israel tendrá un encuentro con el Mesías. Estos tiempos han llegado, mi hermano, estos tiempos son peligrosos. Es necesario que busquemos al Señor, es necesario que veamos la higuera florecer. La higuera está floreciendo, la economía como nunca está floreciendo en Israel y llegará un hombre el cual los engañará. A ese creerán, mas no al Señor Jesús, que verdaderamente traspasaron y crucificaron. Pero Él tiene un trato todavía con la nación de Israel. Hermano, es necesario que busquemos al Señor Jesús en estos tiempos, ahorita, mientras Él pueda ser hallado. Te invito a que hagamos una poderosa oración. Señor, te damos gracias, Padre de la gloria, Señor, por esta enseñanza, por esta linda palabra que usted nos ilumina nuestra vida. Nos ha dejado señales, Señor, para que no estemos a ciegas. Nos ha dejado, Señor, ese Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, para que nos vaya guiando, Señor, para que sea lumbrera a nuestros pies, para que nos guíe, Señor, en ese caminar hacia usted, Padre de la gloria, Señor. Danos de nuevo para predicar tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo guíe nuestra vida, Señor. Oh poderoso Rey, Señor, te lo pido, Padre eterno, Señor, que si una palabra va a salir de cada uno de los predicadores que prediquen en sana doctrina, que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que lo guíe, Señor. Estos tiempos son peligrosos, Señor, donde se amontonarán maestros de su propia concupiscencia y hablarán de fábulas y no de la palabra del Señor. Oh poderoso Rey, Señor, llévanos de la mano, Señor, que nosotros nos soltamos, Señor, pero con tu mano poderosa, Señor, tú abres camino donde no lo hay, Señor. Ahora te pido, Señor, una bendición especial para todos aquellos que oyen estas lindas enseñanzas para edificar a tu pueblo, Señor. Si una palabra sale de mi boca, que sea para edificar a tu pueblo, y si no, reténla, poderoso Rey, Señor. Todo esto te lo pido en el poder de tu Hijo Santo, en el poder del santo nombre de Jesús. Amén y amén.
Y ahora no me resta más que decirte que si no eres miembro de nuestra página ministerial de Facebook, que te puedas unir en este momento. Y que también si no eres miembro de nuestro canal, puedas hacerlo mediante la campanita abajo para que puedas recibir cualquier notificación cuando subamos una preciosa enseñanza como esta, que habla de últimos tiempos. El Señor te bendiga, el Señor te cuide y nos vemos